Salud, amigas y amigos de la iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Valdés. Él es conocido por todas y todos ustedes seguramente por el programa Bosa con Valdés, que se transmite por Venezolana de Televisión y que ha hecho un gran esfuerzo por colocar el lenguaje económico al nivel del pueblo, ¿no? Para que la gente lo comprenda. Además es magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, abogado especialista en materia económica y materia tributaria. Y bueno, precisamente por eso vamos a hablar sobre varios de los temas de naturaleza económica que están planteados. Uno de ellos es el de la reconversión, que es importante rápidamente aclararlo. El objetivo de la reconversión, ¿no? Porque mucha gente ha venido manipulando el tema diciendo que la reconversión no va a servir para esto, no va a servir para aquello, no va a servir para la hiperinflación, etc. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de la reconversión? Quienes hablan de que la reconversión no va a servir para detener la inflación o el proceso inflacionario tienen razón. O sea, no es para eso, no tiene ningún sentido. Todas las reconversiones tienen como fundamental o como principal objetivo es facilitar las cuentas. Pues, facilitar. Es que ya, yo digo a la gente, ¿qué le extraña de la reconversión? Si ya el pueblo había hecho la reconversión. Aquí nadie hablaba de 100.000 bolívares, de 100 bolívares. Aquí nadie hablaba de 20.000, sino de 20 bolívares. Sí, ya el pueblo había hecho la reconversión. Yo pudiera decir que el Estado tomó en cuenta la reconversión hecha por el pueblo y la convalidó legalmente. La reconversión puede funcionar, y uno de los elementos que, desde mi punto de vista, la reconversión que vino acompañada con el nuevo cono monetario, o sea, esa combinación me parece importante, porque además que tiene que hacerlo, pues si tú haces una reconversión tienes que cambiar por los billetes. ¿Y por qué es un nuevo cono monetario? Porque se incorporaron otras denominaciones que no existían. Pues. El de 50 bolívares, que sería el de 50.000 en este momento, el de 200 bolívares y el de 500 bolívares. Un poco para de alguna manera, garantizarle al pueblo venezolano la obtención del efectivo, del dinero físico, cash. Eso va a funcionar incuestionablemente en esta primera etapa una vez que entre en vigencia el nuevo cono monetario, ¿okay? Junto con la reconversión. Pero si no se adoptan medidas complementarias, va a ocurrir lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que ocurre con el anterior nuevo cono monetario pues, y la reconversión anterior. Se la va a comer la hiperinflación y se van a llevar los billetes para Colombia nuevamente. Eso va a ocurrir si no se toman medidas complementarias. ¿Cuáles medidas pudieran ser complementarias? Lo primero es, hay que detener el proceso hiperespeculativo. Yo no llamo más eso proceso inflacionario ni hiperinflacionario. No es hiperinflacionario. Esto que estamos viviendo, esta subida permanente y sistemática de los precios en Venezuela, no responden a ninguna variable o a ninguna teoría o ley económica. Responden fundamentalmente a un ataque político. ¿Okay? Que se convirtió también en un negocio para muchos. Entonces, ¿cómo la detenemos? Bueno, vale, hay que forzarlos a detener. ¿Y cómo lo podemos forzar? Hay un instrumento que el presidente Maduro lanzó con fuerza en el 2017, que es el Petro. El Petro puede servir incuestionablemente para detener, en el peor de los casos, fíjate bien, en el peor de los casos, detener la hiperespeculación. ¿Cómo la detienes? El dólar paralelo ha sido siempre la excusa para subirlo, aun cuando conversábamos previamente que ya prácticamente ni lo justifica, pero están subiendo independientemente que el dólar se mantenga o baje o lo que sea. Ok, pero es la excusa válida para ellos. Okay. En todo caso, siempre va a ser una excusa mientras nosotros tengamos que importar bienes y servicios con dólares. Y de hecho, el bloqueo financiero que se nos tiene es precisamente para evitar que nosotros podamos legalmente tener dólares, pues, o sea, dólares que provienen del trabajo de Citgo en Estados Unidos, de la venta de petróleo, en fin, de la emisión de bonos de deuda pública. Bueno, y evitando eso, que nosotros tengamos dólares, evitan que nosotros podamos importar bienes, pagar servicios, incluso cumplir con obligaciones económicas internacionales. ¿Qué ocurriría o qué ocurre si nosotros podemos hacer eso, importar bienes, pagar servicios y cumplir con obligaciones internacionales pecuniarias con nuestra propia moneda, con el petro? Desaparece en el mercado nacional la referencia del dólar. El dólar, ¿por qué permiten depreciar el bolívar con el dólar? Y al depreciar el bolívar con el dólar impacta incuestionablemente en los precios. Bueno, porque nosotros no producimos dólares, nosotros producimos petróleo, lo vendemos, nos dan por esos dólares y con esos dólares compramos nosotros los bienes y servicios. Pero sí producimos petros. En consecuencia,
la carencia de dólares que tenemos ahorita y en el mercado capitalista, la escasez es un elemento fundamental del mercado capitalista, entiéndase, para tener la excusa de subir los precios de cualquier cosa, ¿okay? No ocurriría con el petro, porque no habría escasez de petro porque nosotros tenemos suficiente respaldo para abarcar la demanda nacional. Fíjate, el petro son 100 millones de petros, ¿no? Pero tiene un respaldo, porque cada petro en teoría es un barril de petróleo, y tiene un respaldo ya certificado de por lo menos 5.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, es una criptomoneda respaldada, está sobre respaldada. Son 100 millones respaldados por 5.000 millones. De manera que fíjate todo el espectro, el abanico que tenemos para nosotros cubrir la demanda nacional. ¿Y cuándo se prevé que pudiera sentirse este efecto, ¿no? Porque la situación económica es desesperante, ¿no? Y sí, la gente piensa que estas soluciones que se han planteado deberían expresarse, bueno, lo más pronto posible. ¿Cuándo pudiera sentirse el efecto del petro en este proceso? Sí, fíjate, Globaldo. Algo que caracteriza al venezolano, y no es precisamente una virtud, es la impaciencia. Nosotros somos muy impacientes, y en situaciones de crisis, por supuesto que más. ¿Okay? Te doy una anécdota rapidito. Un amigo que era alcalde, nos pidió a un grupo de nosotros que lo ayudáramos a hacer un proyecto para el municipio. Le hicimos un proyecto prospectivo a 10 años. Y él nos dijo, 10 años, yo voy a estar aquí 4 nada más, ¿cómo que 10 años? Tienen que hacerlo para 4. ¿Sabes? No piensan en el futuro. El futuro siempre es incierto, Osvaldo. Siempre es incierto. Entonces nosotros no podemos calcular lo que siempre va a ser incierto. Lo que sí es cierto es el presente. Y es lo que hagamos hoy lo que va a determinar lo rápido o lo lejano del efecto que necesitamos percibir. Es decir, nosotros con el tema del petro tenemos que trabajar fuerte hoy para que el venezolano de a pie pueda sentir los efectos, como una de las tantas propuestas que hay. ¿Okay? No dejaremos de hacer propuestas aun cuando no se tomen en cuenta, bueno, porque a lo mejor consideran que hay otras mejores. Pero una de las propuestas es, ¿por qué el bolívar lo deprecian? Bueno, porque lo está anclado al dólar. Entonces la gente, ¿cuál es la referencia del valor del bolívar de la gente? El dólar. Dicen, tantos bolívares por dólar. Y si son más bolívares por dólar, o sea, el bolívar vale menos. ¿Okay? Bueno, sácalo del dólar y ánclalo al petro. Que sea el petro la referencia del valor del bolívar. ¿Okay? Porque si el petro nos va a servir para importar bienes y servicios, pues que sea el petro el que dé la referencia del valor del bolívar. ¿Pueden manipular el valor del petro? No pueden manipularlo tan fácil. Es que no puede, es imposible, es posible, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el petro está anclado, como ya todos sabemos, todos los venezolanos sabemos, al valor del barril de petróleo en el mercado internacional, de la cesta venezolana en el mercado internacional. Es decir, tienes que manipular el mercado internacional de hidrocarburos. ¿Okay? Que sabemos que es posible, pero no es tan fácil. Pero es que aquí viene otro elemento importante que muchos parece no haberse dado cuenta. Ya certificaron las reservas de oro venezolanas y se va a incorporar al valor del petro. Entonces tendrías que para manipular el valor del petro, tendrías que manipular el valor del petróleo y del oro en el mercado internacional. Sabemos que el oro está subiendo exponencialmente y va a subir. Quedan aparentemente, o supuestamente, quedan no más de 15 años de explotación de oro en el planeta, para acabar con las reservas de oro en el planeta. Quien tenga oro para ese momento va a ser también de los países más ricos. Y nosotros tenemos oro, tenemos en la actualidad la segunda reserva más grande del continente americano. Te estoy hablando, global, de las que están en lingote. Yo no estoy hablando de lo que acaban de certificar de la mina esta, que es la segunda más grande del mundo. No, de las que están en lingote. Tenemos la segunda reserva más grande del continente y la número 15 del planeta. Sin contar, como ya dije, lo que está en la mina que ya fue certificada. Entonces, eso está haciendo que el precio del oro se esté elevando. Bueno, ¿qué mayor fortaleza que esa? ¿Cuál es la medida complementaria de eso? Busca la manera de anclar el valor de bolívar al petro. Haz una arremetida internacional para que el petro se posicione ya definitivamente o lo antes posible en el mercado internacional y podamos, acaban de comprar 30 ambulancias con petro. ¿Okay? Quiere decir que sí es un instrumento de intercambio internacional eficiente. Ahora, ese planteamiento es, digamos, diametralmente opuesto a otro que se ha planteado en la campaña electoral, que es de la dolarización, ¿no? Qué bueno que de la dolarización. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de cuáles serían los efectos reales, porque mucha gente puede, digamos,
sentirse cautivada por la idea de que Claro. voy a ganar en dólares a partir Claro. del momento en que empiece el nuevo gobierno. ¿Cuáles serían los efectos reales de la dolarización en una economía que ya está parcialmente dolarizada como la nuestra? Claro, y está parcialmente dolarizadas porque decimos, pues, por lo que hemos dicho, se importan muchos bienes a través con esa divisa. En la actualidad tenemos pocas divisas de esas y están marcando los precios a través de esa divisa. Pero si podemos nosotros, lo que dije anteriormente, utilizar el petro para la importación de bienes y servicios, el dólar no nos sirve para nada. Entonces nos deslastramos de una cadena que cualquier país, que casi todos los países del mundo están buscando la manera de deslastrarse. Es decir, cuando tú estás amarrado a una divisa extranjera, estás amarrado a políticas foráneas. ¿Okay? Y quien tenga la idea baladí de pensar de que, oye, voy a ganar en dólares, que no se le olvide que va a gastar en dólares también, porque la dolarización supone eso también. Y la oferta que está haciendo el candidato es muy cómico. Mira, Osvaldo, el promedio de salario en dólares en América Latina es aproximadamente $200 mensuales, ¿no? El candidato opositor está ofreciendo $75. $75 significa menos de la mitad de lo que pero $75 son un poco más de $2 diarios, un poquito más. Y la franja de la pobreza, desde el punto de vista de los ingresos, o sea, para considerar que alguien es pobre, tiene que ganar menos de $2 al mes. Diario, menos de $2 diarios. O sea, que él nos está ofreciendo la pobreza en dólares. Ya no vas a ser pobre en bolívares, ahora serás pobre en dólares. Porque ni pienses que el apartamento que tú te quieres comprar te lo vas a vender en bolívares, no te lo van a vender en dólares. ¿Okay? Entonces tú con $75 vas a comprar un apartamento y te lo vas a poner barato de $20,000. ¿Cuándo lo vas a pagar? ¿Quién te lo va a vender? Entonces es una oferta por demás engañosa que busca nuevamente ponernos los grillos del dólar cuando te están poniendo. Si tú ganas la presidencia, la mejor herramienta de soberanía financiera y económica es el petro. ¿Okay? Y como tú bien lo dijiste, es diametralmente opuesto. Es decir, me voy a la esclavitud, mantengo la esclavitud del dólar y fortalezco la esclavitud del dólar antes de irme a la soberanía financiera que me da un instrumento propio. Pero fíjate otro elemento. Hablábamos hace un ratico del incremento del valor del precio del oro en el mercado internacional por las razones que te expuse. ¿Tú sabes cuál es? Así como el dólar es referencial para determinar el valor del bolívar, ¿sabes cuál es la referencia para determinar el valor del dólar? El oro. En el año 74 fue la última devaluación oficial del dólar oficial. ¿Okay? Y se basó, o esta devaluación pasó de $35 por onza Troy de oro a $44 por onza Troy. ¿Okay? Ve cuánto vale una onza Troy ahorita en dólares. La última referencia que busqué la semana pasada era 1.370 y tantos dólares por onza Troy. De $44 a $1.300, mira la devaluación que hay. Eso significa que en la medida que el oro vaya subiendo, el dólar se deprecia de valor. ¿Okay? Aquí voy a aprovechar un inciso para decir algo que mucha gente ha creído y camaradas nuestros también lo creen. Que el gobierno de Chávez, fue el que más dinero le entró en la historia democrática venezolana por encima de Carlos Andrés Pérez. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Desde el punto de vista cuantitativo, sí. Desde el punto de vista cualitativo, del valor del dólar que adquirimos, no. El dólar se ha depreciado. Nosotros compramos dólares devaluados. O sea, Carlos Andrés Pérez, desde el punto de vista cualitativo, tuvo más dólares que Chávez. O sea, un dólar con mayor poder de compra, pues. Correcto. Que el que tuvo Chávez. Ya para finalizar y aprovechando un poco la condición de magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, quería que tocáramos un punto que es el funcionamiento de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que incluso llega al extremo de sesionar en el Congreso de otro país, en un país que tiene relaciones bastante conflictivas con el nuestro, ¿no? Como es Colombia, que ha tomado una cantidad de decisiones, inclusive está designando a un presidente en el exilio. Todo esto, bueno, ha sido tocado humorísticamente por mucha gente, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué consecuencias pudiera tener y qué se dice en el Tribunal Supremo venezolano legítimo de eso? Sí, fíjate. Sin duda que en principio a nosotros los venezolanos nos da risa eso que ocurre, nos da risa y nos burlamos, porque también nosotros somos muy particulares los venezolanos, nos burlamos de todo. ¿Okay?
Pero eso sin duda que da pie a uno burlarse. Pero no deja de tener un punto muy serio. Eso no está hecho por locura. No, eso está hecho porque ellos esperan unos efectos y unos efectos inmediatos y posteriores. ¿Cuál es el efecto inmediato? Bueno, lo que intentaron hacer con Siria, pues crearon un gobierno paralelo, ¿okay? De manera de que de alguna manera en el imaginario de la comunidad internacional se pudiera deslegitimar el gobierno real, el gobierno que está en el Estado, y aislarlo, pues, de la comunidad internacional y eventualmente justificar algún tipo de agresión sobre ese país. El efecto posterior, lo conversábamos anteriormente también, es que ellos, con su esperanza de tomar el poder político en Venezuela, con esa jurisprudencia que están generando en eso que tienen el exilio, pudieran transformar el ordenamiento jurídico venezolano y la correlación más que la correlación, sí, la correlación de fuerza política dentro de Venezuela, porque incluso tratarían de abolir la actual constituyente, pasar por encima de la constituyente sobre la base de una sentencia que ellos ya han hecho y que han reconocido. De modo que, si bien es algo que nos da risa en principio, debemos tomar muy en serio esto y lanzar, y esto es una propuesta, lanzar una arremetida o lanzar con fuerza una política internacional que en este momento es vital para la protección del proceso revolucionario que está viviendo Venezuela. O sea, la contradicción principal en esta etapa histórica de Venezuela se encuentra en la política exterior. Hacia allá debemos ir, debemos defendernos de esa, ridiculizar y además poner en su sitio dentro del concierto internacional a ese tipo de acciones y ese tipo de instrumentos que están utilizando para el ataque a Venezuela. Y además proteger a Venezuela de la posibilidad del aislamiento internacional, que es lo que persiguen nuestros enemigos fuera de Venezuela. Bueno, le damos las gracias a Juan Carlos Valdés por estos comentarios sobre estos temas tan interesantes como el petro, la dolarización, la reconversión monetaria y este último relacionado con la actuación del llamado Tribunal Supremo en el exilio. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.